pues todo lo controlas tú. No desfalleceré, pues en ti está mi confianza. No me afanaré, porque el futuro es del Señor. Me alegraré, porque todo en sus manos está. Cuando las fuerzas se agotan, su palabra refugio me da. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. Mi Dios, me aferro a tu palabra. Ella es fiel y es verdad lo que promete. No temeré, pues todo lo controlas tú. No desfalleceré, pues en ti está mi confianza. No me afanaré, porque el futuro es del Señor. Me alegraré, porque todo en sus manos está. Cuando las fuerzas se agotan, su palabra refugio me da. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. No me afanaré, porque el futuro es del Señor. Me alegraré, porque en sus manos todo está. Cuando las fuerzas se agotan, su palabra refugio me da. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. Buenos días a todos los hermanos que están con nosotros hoy día y también para los que van a ver la grabación, te bendecimos también y que el Señor hable a tu vida cuando la veas, ¿verdad? Y si no la ves, que el Señor también bendiga tu vida, eso está claro, ¿verdad? Queremos continuar con el estudio en Zacarías y le voy a por favor a pedir que abra su Biblia en Zacarías capítulo 10 y vamos a, si es que tiene un cuadernito usted por ahí, ¿cierto? Si tiene una hojita, un papel y está con alguien o está solito, bueno, necesito que haga así un trabajo bien simple, ¿sí? Sin meternos, pero claramente va a dar pie como trasfondo, ¿verdad? Pero sin meternos en las elecciones que sucedieron hace poco en nuestro país y también con las que van a seguir sucediendo a futuro, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, nosotros los creyentes, necesitamos siempre un liderazgo, siempre necesitamos ser guiados. Ahora, no quiero que relacione eso con las elecciones, ¿verdad? Porque vamos a hablar de líderes creyentes, de líderes cristianos. Con eso en mente, con el liderazgo de creyentes, ¿podría por favor hacer un pequeño trabajito? Y le voy a dar solamente unos 45 minutos para que lo haga, que es el siguiente. Que si puede anotar 3 características de un líder que a usted personalmente le gustaría que lo guiara.
¿sí? Que anotes 3 características de un líder que a ti te gustaría que te guiara. Por favor, no pienses en Cristo todavía, y tampoco en los pastores de la congregación todavía, ¿sí? ¿Qué líder a ti te gustaría que te guiara, pero no pienses en el nombre? Dame 3 características de ese líder cristiano. Anótalo, ¿cierto? No pienses en nombres, piensa en sus características. ¿Qué debiera tener el líder que a ti te gustaría que te guiara en diferentes aspectos de tu vida? Entonces, vamos a meternos a nuestro texto porque quiero hacer aquí una comparación bien sencilla. Vamos a decir así: ellos, nosotros. ¿Sí? Fácil, ¿o no? Ellos, nosotros. Ahora, quiero que entienda algo. Cada vez que nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? O partes de lo que es también el Nuevo Testamento, y cuando leemos acerca de ellos, ¿sí? Y lo que leemos de ellos, tenemos que trasladarlo ¿a dónde? A nosotros. Pero déjenme darle algunas referencias básicas. Ellos no son muy diferentes a nosotros. Ellos, las personas que están ahí en el libro de Zacarías, también están necesitando las cosas que usted o nosotros estamos necesitando actualmente. Ellos tenían que comer, ellos tenían que vestirse, ellos tenían que trabajar, ellos tenían necesidades emocionales, ellos tenían que suplir necesidades también sociales. Trasládelo nosotros. Igual, ¿sí? Y así como ellos, también nosotros necesitamos una guía, alguien que vaya dirigiendo, alguien que vaya delante de nosotros, alguien que vaya mostrándonos el camino para que nosotros podamos seguir también en lo que la Biblia llama nuestra carrera cristiana. Pero ellos estaban buscando a personas con ciertas características. ¿Y nosotros? También. ¿Pero sabe qué obtuvieron? Personas que los llevaron al fracaso social, económico y espiritual. ¿Y nosotros? Hoy en día, nuestros líderes, las personas que nos guían, ¿nos están llevando a un fracaso o nos están llevando a una victoria? Vamos a abrir nuestra Biblia en Zacarías capítulo 10, versículo 1, y déjame leer por favor hasta el versículo 6, aunque no vamos a cubrir hoy día todos esos versículos, ¿sí? Vamos a estudiar quizás hasta el 4, pero para que entendamos qué está pasando entonces en el texto. Zacarías capítulo 10, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Recuerda que leo desde la Biblia de las Américas. Pedid lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Al Señor que hace los nubarrones, Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Contra los pastores se enciende mi ira y a los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado a su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él todo gobernante. Juntos serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el barro de las calles. Pelearán porque el Señor estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballo. Fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré y los haré volver, porque me he compadecido de ellos y serán como si no los hubiera rechazado. Porque yo soy el Señor, su Dios, y les responderé. Entonces vamos a ver hoy día algunos asuntos importantes de lo que es un liderazgo, ¿sí? Vamos a ver a los malos líderes y vamos a ver a los buenos líderes, ¿verdad? Y vamos a hacer aquí una comparativa entre ellos y nosotros. ¿Qué necesitaron ellos? ¿Dónde fueron ellos? ¿Cómo terminaron ellos?
qué necesitamos nosotros y cómo debemos también conducirnos para terminar en lo que es la victoria. Entonces vamos a enfocarnos en lo que es los versículos 1 al 4 y entendiendo que el versículo 1 es una transición para comenzar el tema, ¿sí? Ahora, ¿cuál tema se va a introducir o va a dar la transición? El versículo 1, fíjate que comienza con un mandato: pedid lluvia al Señor. ¿Por qué? Porque dejamos en el estudio pasado, del domingo pasado, ¿verdad?, diciendo que el Señor está bendiciendo a su pueblo, que el Señor en algún momento va a tratar de tal manera con su pueblo que va a dar las bendiciones que el pueblo estaba requiriendo, que estaba necesitando. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, retrocede solamente un versículo, capítulo 9, versículo 17. Pues, cuánta es su gracia y cuánta su hermosura, el trigo hará florecer a los jóvenes y el mosto a las doncellas. Dos cosas que ellos necesitaban para la subsistencia, ¿cierto? Y son planteadas aquí: el trigo y obviamente lo que es la uva, ¿verdad? O de dónde podemos obtener ahí el mosto para lo que es el vino. Dos cosas que ellos estaban entonces pendientes para decir cuándo va a pasar esto, cuándo va a producirse estas bendiciones que el Señor tiene. Versículo 1 entonces hace esa transición, ¿verdad?, en lo que Dios le pidió al profeta decirles al pueblo y dice: pedid lluvia al Señor, ¿sí? Es interesante porque es a Dios donde nosotros invocamos para pedir las bendiciones. Pero va a haber un problema, lo vamos a ver más adelante. Pedid lluvia al Señor. Si puedes mirar hacia el frente, si es que tienes la Biblia, ¿cierto?, partida ahí en dos, si no, sigue leyendo hasta el versículo 6, por favor, pensando esto. Pedid lluvia al Señor. Versículo 6. Al final del versículo 6 dice: porque yo soy el Señor su Dios y les responderé. ¿Sí? Dios, a Dios es donde nosotros tenemos que acudir para poder recibir las bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Recuerde que ellos necesitaban bendición en la parte física, ¿verdad? Ellos necesitan obviamente que Dios les entregue la lluvia para que crezcan las cosas, ¿cierto? Para que ellos puedan entonces cosechar, comercializar, subsistir. Nosotros hoy en día obviamente también necesitamos bendiciones materiales, pero recuerde que la mayoría de nuestras bendiciones que el Señor nos entrega hoy en día, nosotros, son bendiciones de tipo espiritual. Claro, obviamente le pedimos al Señor también que pueda suplir nuestras necesidades físicas, materiales, sociales, pero las bendiciones que el Señor está dispuesto a contestar en este tiempo, ¿cierto?, a nosotros, son las bendiciones espirituales. Para ellos, las bendiciones de tipo material, ¿sí? Pedid la lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. El Señor hace que los nubarrones, Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Pero pasa algo. ¿Qué pasa cuando ellos, ¿sí?, no están enfocados en Cristo? Y aquí vamos a ver entonces inmediatamente lo que es el mal liderazgo, los líderes malos. Es verdad, obviamente, que el liderazgo de una congregación, el liderazgo de una familia, el liderazgo de una nación es completamente importante, es un asunto serio. Ahora, digo estas tres cosas porque ellos, ¿verdad?, tenían que tener líderes que pudieran cumplir básicamente esas tres funciones: un liderazgo político, un liderazgo religioso, un liderazgo social. Hoy día nosotros tenemos separadas esas tres cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos líderes cristianos que nos ayudan espiritualmente, tenemos líderes políticos, ¿verdad? Y obviamente existen líderes sociales, pero ellos los tenían juntos, ¿verdad? Y sus representantes tenían por mandato que enfocarse siempre en Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestros líderes empiezan o comienzan a perder la mira en Dios? Es decir, dejan de pedirle al Señor y empiezan a enfocarse en otras cosas. Entonces vamos a ver como punto uno, ¿cierto? Como el punto para lo que es un bosquejo, los malos líderes, ¿sí? Y vamos a ver su actividad. ¿Qué pasa cuando un líder empieza a desenfocarse de Dios? Bueno, va a pasar lo mismo con ellos que con nosotros.
Fíjate por favor el versículo 2. Y empieza a nombrar entonces algunas personas y algunas actividades. Básicamente van a ser 4 actividades que se van a nombrar aquí con respecto a estos líderes malos. Dice así, porque los terafines, número 1, hablan iniquidad. Ahora, esta es la idea, ¿cierto? Esta es la escena. Cuando un líder deja de pedirle a Dios, comienza inmediatamente a funcionar en la mente y en el corazón del líder lo que es la idolatría. ¿Sí? Comienza a funcionar inmediatamente la idolatría. ¿Cuál es la definición más básica de idolatría que nosotros podemos tener o manejar? Que algo o alguien ocupe el lugar que Dios debe ocupar. ¿Sí? Es verdad que nosotros hoy en día, nosotros los creyentes, los participamos en esta congregación, nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos ídolos como aparece en el versículo 2, porque esa palabrita que usted tiene, porque los terafines, ¿cierto? Esa palabrita terafín se usa simplemente para figuras o figurillas, ¿cierto? O, ¿cómo se llama esto? Ídolos caseros. En la antigüedad, las familias tenían un ídolo casero, algo que los ayudaba y los representaba. Eran pequeñas figuritas que tenían en su comedor, en su living, algunos ya hacían un pequeño altar en su patio, estoy hablando de ellos, ¿sí? Y ellos, ¿verdad? Se inclinaban, adoraban y trataban de buscar una dirección para sus vidas en esas pequeñas estatuillas. Ahora, nosotros, los que se congregan a la Iglesia Bautista Vida Nueva, claro, no tenemos esta clase de ídolos, ¿verdad? Amén, diga por favor rápidamente. ¿Ah? Amén, ¿sí? Pero si algo está ocupando el lugar que Dios debe ocupar, a eso también se le llama idolatría. Pero en el caso que estamos hablando, número 1, ¿cierto? Dentro de lo que son los malos líderes, aparece en primer lugar, dice, porque los terafines hablan iniquidad. Es decir, los líderes estaban buscando ayuda, estaban buscando dirección para sus vidas o para el pueblo en esas pequeñas figuras. Y fíjate lo interesante, por favor entiende este concepto, porque lo voy a decir 5 veces. No, lo voy a decir para que se repita varias veces para que lo entiendas. ¿Quiénes son los que hablan iniquidad? Leo labios rápidamente. ¿Quiénes son los que hablan iniquidad? Los terafines. Recién le di la definición de los terafines, ¿cierto? Son estatuillas, son figuritas, son cosas que la gente creaba, ¿verdad? Son hilos o de madera o de fierro, o de lo que sea, ¿sí? ¿Cómo puede un terafín, aunque sea poéticamente, hablar iniquidad? Ya, le voy a decir inmediatamente esto. Ellos y nosotros estamos siendo influenciados actualmente, ¿cierto? Por una fuerza que se llama el enemigo, Satanás, el Dios de este siglo. Varios nombres para lo que es, ¿verdad?, la influencia satánica. Y sabe que la Biblia dice, no yo, en Colosenses, que detrás de cada idolatría o detrás de cada ídolo, siempre, una, siempre, dos, siempre, tres, siempre, cuatro, siempre, cinco. Hay un demonio atrás de esos ídolos. Siempre. Porque los terafines hablan iniquidad. Y es más, los líderes que debían preguntarle a Dios y pedirle a Dios, le están preguntando y pidiendo ¿a quién? A una figura que incluso los está guiando. Dice ahí el punto, perdón, el mismo texto, ¿cierto? Aparece una segunda actividad de estos malos líderes. Y los adivinos ven visiones mentirosas. Se está desmascarando, ¿cierto?, a las personas que están dirigiendo al pueblo, que están consultando. En vez de a Dios, están consultando a alguien que tenían prohibido consultar. Los adivinos.
Sí, usted y yo no tenemos figuritas, estatuas en nuestras casas, pero todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Quizás usted y yo no vamos a donde un adivino a consultarle el futuro, porque usted y yo tenemos la palabra del Señor, ¿cierto? La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en consultar y conocer lo que va a pasar en el futuro, tanto a nivel general como también a nivel individual. Pero ¿qué hacían estas personas? Iban a consultarle a adivinos, y esos adivinos no podían hacer nada más ni nada menos que ver visiones, dice, mentirosas. Inventaban una historia, creaban una escena, ¿cierto? Para poder guiar a las personas y decirle, esto va a pasar. Está plagada la historia de Israel con los consejeros de los reyes, teniendo profetas mentirosos o adivinos mentirosos que hablaban lo que no iba a ocurrir. Es verdad, usted y yo no tenemos estatuillas, pero ¿has confiado o estás pensando confiar en algo que no sea la palabra de Dios para saber lo que va a pasar al futuro? Hace algún tiempo atrás estuvo muy de moda el hecho, y quizás todavía, pero por pandemia a lo mejor no se ve tanto, personas sentadas en el Paseo Ahumada, ¿cierto? En una banquita con un pañito de cierto color de terciopelo tirando cartas. Y las personas se sientan al lado de ellas, ¿verdad? Para preguntarles, cuéntame, ¿qué va a pasar conmigo? Y las personas empiezan a tirar cartas. Ese tipo de líderes queremos que se desenfoquen de Dios y se empiecen a enfocar en estatuillas o en adivinos. Mira la tercera actividad que se ve acá con respecto a estos líderes y a quién están consultando. El versículo 2 sigue, y cuentan sueños falsos. Tenemos un conflicto muy, muy grande, ¿cierto? Con ciertos líderes que dicen, Dios me reveló, Dios me ha dado una visión, Dios me ha dado un sueño. Y cuando les preguntamos a esos líderes, ¿cierto? Cuéntame, ¿ese sueño, esa visión que Dios te dio, está en relación directa con la palabra de Dios? No, es nueva revelación. Tenemos un conflicto muy grande nosotros, los pastores de esta congregación, con ese tipo de líderes. Cuando alguien se levanta en una iglesia, cuando alguien se levanta en una radio, cuando alguien está hablando en la televisión, cuando alguien escribe un libro acerca de sueños que se le están dando actualmente a las personas para guiar a la iglesia, para guiar a una congregación, para guiar las decisiones, nosotros estamos en pie de guerra con ese tipo de personas porque están descritos en este versículo. Que esas personas adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos, inventan. Pero ya les dije ya, detrás de cada actividad de idolátrica, ¿qué es lo que hay? Un demonio. Por lo tanto, la única forma de entender esos sueños falsos es que los demonios están influenciando a ciertas personas. ¿Para qué? Para desviar la vista de Dios. Y por último, dice, y esto es una de las cosas trágicas que suceden en esta actividad, ¿cierto? De esos líderes, y dice, en vano dan consuelo. Ahora, ¿le gustaría tener un líder así, que lo guíe a usted? Decimos así casi fervientemente, ¿cierto? No, por supuesto que no, pero ellos tuvieron líderes así, que los llevaron al fracaso a tal punto, ¿cierto? Que por tener un liderazgo tan malo, el Señor dice que los tuvo que llevar cautivos a Babilonia. La Biblia dice que todo el reino del norte, las 10 tribus, fue cautiva hacia el imperio asirio y no hay más reino del norte. Y ahora el reino del sur estaba exiliado, ¿cierto?, en Babilonia, y algunos habían podido llegar a poder reconstruir lo que era el templo. ¿Por qué? A causa del liderazgo. Lo último es muy trágico en la vida de los guiados. Cuando buscan un consuelo, cuando buscan una guía, cuando buscan que alguien conteste sus dudas, dice, en vano dan consuelo.
Fíjate, por favor, que luego aparece, ¿cierto? Unas consecuencias, que básicamente se mencionan dos consecuencias de un liderazgo malo. Dice ahí, primera consecuencia, por tanto, el pueblo vaga como ovejas. ¿Sabes cuáles son las tres características básicas que se requieren, obviamente, de un buen líder cristiano? Una de ellas es que guíe al pueblo, es que los dirija al lugar donde Dios quiere que los dirija. Pero cuando hay un mal liderazgo, pueden pasar vagando en el desierto casi toda su vida. ¿Qué es lo que es una meta? Una meta es que tienes un punto fijo y quieres llegar a algún lugar, ¿cierto? Si estás en A, quieres llegar a B. Y esa meta es, quiero llegar a B. Cuando los líderes son malos, espiritualmente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando, lo único que hacemos es ir de A y darnos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca llegar a B. Consecuencia primera, por tanto, el pueblo dice, vaga como ovejas. Segunda consecuencia, también lo tienes en el texto, está afligido porque no hay pastor. La aflicción de espíritu, la aflicción de emociones, de mente, la aflicción social, política, económica, se ve claramente manifestada cuando el liderazgo es malo. Cuando no cumple los requisitos que usted anotó o usted dijo, señor, en la primera parte de esa pregunta, algunas características de personas que nos tienen que guiar. ¿Sí? Ellos necesitaban un buen liderazgo, ¿cierto? ¿Y nosotros? Nosotros necesitamos un buen liderazgo. De hecho, la Biblia dice que todos nosotros, ¿cierto? Los creyentes, tenemos que ser buenos administradores de las cosas que el Señor nos da. Es decir, tenemos que liderar donde el Señor nos puso. En nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, con nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dado por Dios ese maravilloso don del Espíritu Santo, ¿cierto? De poder guiar a otros a Cristo y de poder dar consuelo en Cristo. Qué maravilla, ¿no? Guiar a otros, consolar a otros. Usted lo puede hacer. Bueno, vámonos otra vez a ellos, ¿cierto? Y dice el versículo 3, contra los pastores se enciende mi ira. Por favor, no piense solamente que él está hablando como en términos de ahora del Nuevo Testamento, como que está hablando de los pastores, como el pastor David, pastor Patricio, ¿cierto? Quien habla, pastor Jaime. No está hablando de ellos, está hablando de los líderes en forma general, ¿sí? La idea es esta, con las personas que tienen que guiar al rebaño, ¿cierto? Dice Dios, mi ira se ha encendido. Contra los pastores se enciende mi ira, y otra forma de decir líderes aparece ahí en una forma comparativa, ¿cierto? Y a los machos cabríos castigaré. Esos machos cabríos también es lo mismo que decir los líderes, los que tenían que estar a cargo del pueblo para guiarlos, para alimentarlos, para cuidarlos, que es básicamente la función de lo que es un liderazgo, ¿cierto? Cuidar, guiar, alimentar. Dice el Señor, estoy en contra de esos pastores, se enciende mi ira, y a los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño. Déjeme dar aquí un pequeño paréntesis. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios era el encargado de cada cierto tiempo supervisar la obra de su pueblo. Y dice la Biblia que él se acordaba de su pueblo y los visitaba. Así pasó en Egipto, ¿recuerda? Y me acordé de ellos y los visité. No quiere decir simplemente que Dios se había despreocupado de ellos. No, es que en algún momento, así lo plantea también en el libro de Daniel, Dios llama a las personas encargadas del liderazgo de su pueblo y les dice, mira, vamos a hacer algo bien práctico. Abramos los libros y hagamos una supervisión de las cosas que estás haciendo en tu liderazgo. Ellos
Pero tengo una noticia que te va a hacer temblar los pies. A nosotros también. Cada cierto tiempo el Señor nos llama a terreno y nos dice, abramos los libros, veamos los registros, porque te voy a hacer una auditoría, Jensen. Voy a ver cómo está tu trabajo aquí en la congregación y voy a revisar punto por punto lo que estás haciendo. Ese concepto, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, ¿cierto? Nos deja entrever que Él cada cierto tiempo, aunque siempre está pendiente del pueblo, cada cierto tiempo, Él hace revisiones. Él hace revisiones, lo cual es muy importante para un liderazgo cristiano. Hacer las revisiones para realizar los ajustes que hay que hacer. Dios entonces visitó a su pueblo y especialmente dice a la casa de Judá. Obviamente porque Israel, ¿cierto? Recuerde que los dos reinos estaban divididos, las 10 tribus ya fueron llevadas a Asiria hace mucho rato y desaparecieron. No hay más reino del norte. El reino del sur, aunque fue llevado a Babilonia, está de vuelta, ha regresado. Por lo tanto, el Señor ha visitado ¿a quién? A su rebaño, especialmente a la casa de Judá, al reino del sur, a estas 2 tribus que conformaban el reino del sur. Los ha visitado. Y aquí entra algo maravilloso. Dice, y hará de ellos, ¿sí? De esta casa de Judá, como su caballo de honor en la batalla. Ahora, Dios va a preparar a su pueblo y va a salir al encuentro de todos sus enemigos, ¿verdad? En algún momento determinado de la historia de lo que es el pueblo de Israel. En varios domingos he dicho que eso va a suceder en la segunda venida de Cristo. Va a preparar de tal manera a la casa de Judá, ¿cierto? Con la cual está trabajando ahí en Zacarías. Y los va a transformar y va a decir, van a ser como su caballo de honor en la batalla. Y ahora va a dar un vuelco a la historia, ¿sí? Porque ahora nos va a presentar a un buen líder. Recuerde que el punto de referencia para nosotros en cuanto a lo que es el liderazgo siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted, yo, ¿verdad? Ellos, cuando estaban comparando, ¿cierto?, sus vidas, tenían que entender que el Mesías era el líder perfecto. Y eso, obviamente, en el tiempo de Zacarías es lo que ellos iban a esperar, al líder perfecto. Y cuando ese líder perfecto, dice Zacarías capítulo 9, ¿cierto?, entró proféticamente a la ciudad de Jerusalén, Mateo 21, ¿qué hizo la gente? Después de una semana, le dijo, no te queremos como nuestro líder perfecto. Crucifique. Este líder perfecto, Jesucristo, es lo que nos va a dar pie entonces para hablar del segundo punto de esta enseñanza, que es los buenos líderes. Aquí tienes una perspectiva correcta de un buen líder. ¿Cuál es la perspectiva correcta cuando el punto de referencia de ese líder es Cristo? ¿Sí? Cuando el punto de referencia es Cristo, las características de ese líder van a sobresalir perfectamente. Entonces aquí tenemos una descripción clara de quién es Cristo en el versículo 4. Es decir, si usted el versículo 4 lo subraya y le pone una rayita, una flecha, y dice el versículo 4, ¿de quién habla? Habla de Cristo. ¿Y qué nos dice de el buen líder? Que todo gira, ¿cierto?, alrededor de él. Dice 4 cosas que de las 4 vamos a ver 3 en profundidad. Número 1, ¿cierto? El buen líder, que es Cristo, dice, comienza el versículo 4 así, de él saldrá la piedra angular. Recuerde que está hablando de Judá, ¿cierto? Del reino del sur, de ese pequeño espacio, ¿cierto? De esas 2 tribus que ocupaban ahí los alrededores de Jerusalén. De Judá va a salir, ¿verdad?, el líder perfecto. ¿Recuerdas? Tú, Belén, Efrata, de ti me saldrá el que es Señor de todo. ¿Ah? Entonces, está hablando de eso, está hablando de Cristo, está hablando de que Cristo va a salir de ese reino del sur y va a salir específicamente de la casa de Judá, de ese linaje.
Dice, de él saldrá, y aquí tenemos la primera característica de Cristo, la piedra angular. ¿Sí? Maravilloso concepto para hablarnos de Jesucristo. Por lo tanto, el buen líder, ¿cierto? Este marco de referencia que tenemos que es Cristo, y nosotros, si queremos tener un liderazgo bueno, tenemos que entender que si no estamos parados sobre la roca o esta piedra angular, nuestro liderazgo no va a ser ni eficiente, ni eficaz, ni cristiano, ni un buen liderazgo. Porque Cristo es la piedra angular. Dame por favor un momento para compartir contigo, y si quieres buscar rápidamente lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 20, que ese es un versículo que llamamos clásico para hablar de lo que es el fundamento. Es decir, si los líderes no están parados sobre ese fundamento, no podemos edificar correctamente, no podemos dirigir a otros correctamente. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice así, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El liderazgo tiene que cumplir un requisito, tiene que estar fundamentado sobre la piedra angular que es Cristo. Es decir, si usted y yo no estamos bien parados en esa piedra, en el sentido de nuestro liderazgo, cualquier cosa va a ocupar la función. Perdón, cualquier cosa va a ocupar el lugar que Dios debe ocupar en mi ministerio o en mi liderazgo. Fíjese que si nosotros estamos parados sobre la roca, se puede hacer algo bastante básico, ¿no? Se puede edificar, se puede construir. Qué importante para nosotros que somos padres, poder en nuestro liderazgo personal estar parados, fundamentados. Dice en el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? ¿Cuál es ese fundamento? La Biblia. Y la Biblia en su piedra angular, ¿cierto? Es Jesucristo mismo. Qué importante para nosotros como padres, hombres y mujeres, tener nuestro liderazgo basado en Cristo. Los que van a ser padres, desde ya tu liderazgo tiene que estar basado con tus hijos en Cristo. En ningún otro lugar más. Mira lo que dice, por favor, 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. ¿Qué es lo que hicieron? Obviamente, es lo contrario que hicieron ellos en su liderazgo. ¿Ah? En vez de tener a Cristo como el centro de lo que era su liderazgo, ¿cierto? El fundamento de su liderazgo, ellos hicieron justamente lo contrario. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Es un versículo para subrayar, por favor, y para tener ahí como un argumento básico de nuestro liderazgo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué hicieron los demás? ¿Qué hicieron ellos? Fueron a consultarle a las pequeñas estatuillas, fueron a consultarles a los adivinos, fueron a consultarles directamente a un demonio. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida diaria? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Qué decisiones tomar? Pero un buen líder sabe que no se puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, porque ese fundamento lo puso Dios a través de Cristo, y es su palabra, la Biblia. Y cualquiera de nosotros que quiera trabajar en la vida de otras personas, estas tres cosas que tiene que hacer un líder: cuidar, guiar, alimentar. ¿Se da cuenta que todos nosotros podemos hacer eso en diferentes momentos? Cuidar, guiar, alimentar. Tienes que hacerlo con el fundamento correcto, parado sobre el fundamento correcto. Maravilloso el concepto de la piedra angular, ¿verdad? Nos da dirección. Estuve leyendo en la semana de un autor que decía, es maravilloso porque la piedra angular, y eso planteaba el autor, la piedra angular puede hacer algo que otra piedra no puede hacer cuando hablamos de construcción.
puede juntar dos paredes, puede unir dos paredes, la piedra angular, ¿cierto? La que está en la esquina, la que da la dirección, la que da el soporte hacia arriba, puede juntar dos paredes. Sobre esa piedra se pueden juntar dos paredes. Entonces, él decía, obviamente, hablando de judíos y gentiles, ¿verdad? Efesios capítulo 2 también, que de dos pueblos hizo uno, no hay separación, no hay división, ahora se pueden juntar. Pero también qué hermoso es pensar que en Cristo los matrimonios se pueden unir. Qué importante que en Cristo los amigos pueden tener un punto de unión. Qué importante que en Cristo las familias pueden tener un punto de encuentro. Porque Él es la piedra angular. En otros pasajes usted va a encontrar en referencia a Cristo como la piedra no cortado por mano. Daniel, Apocalipsis, ¿verdad? En Mateo capítulo 7 se le va a llamar que si sobre esta roca podemos edificar, ¿cierto? La construcción va a estar segura. Es algo importante para nosotros entender que el buen líder, ¿cierto? El líder máximo, nuestra referencia, que es Cristo, es la piedra angular y que nosotros tenemos que estar bien parados en esa piedra. Ese es el fundamento. Número 2, dice ahí dentro de las características de este buen líder, ¿cierto? De él también saldrá, porque de eso se trata el texto, ¿cierto? De él saldrá la piedra angular, de Judá saldrá la clavija. Y ese término me fascina cuando me meto a estudiar los términos ahí. Me es más fácil estudiar un poco más el griego, ¿cierto? Es más afín a mí el griego, porque puedo un poco leerlo, lo puedo entender, pero cuando me meto a estudiar un poco hebreo, necesito buenos libros, buenos autores, buenos hermanos que han hecho un trabajo maravilloso para uno para decir, a ver, ¿entiendes lo que es la clavija? Entonces, estos hermanos que hablan acerca de las palabras del Antiguo Testamento me dieron un conocimiento básico de lo que es una clavija, porque de Judá dice va a salir una clavija. Otras versiones de la Biblia le llaman la estaca. Entonces, piensa esto, cuando estas personas, ¿cierto?, tenían que estar en ciertos lugares de paso, de tránsito, ellos llevaban lo que era una carpa, ¿verdad? Y en esas carpas, para que afirmarlas, ¿cierto? Tenían que clavarlas. Si usted ha acampado alguna vez, ha hecho ese ejercicio, tenían que clavarla a la tierra a un lugar seguro, ¿verdad? Y lo hacían con estacas, con clavijas. Por lo tanto, el buen líder, que es Jesucristo, a mí me da estabilidad, a mí me da seguridad, a mí me da un punto de anclaje. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Por diferentes razones he sacado a relucir algunas cosas de mi profesión de psicólogo en algunas predicaciones que hemos estado dando los domingos, y una de las cosas que hablan, ¿cierto? Ellos, los psicólogos, esas personas, para separarme un poquito de ellos, es que todos nosotros también necesitamos tener un cierto grado de pertenencia, de estabilidad, de arraigo, se le llama, a ciertas cosas, ¿cierto? De que yo pueda tener un lugar donde sé que voy a estar en ese lugar o no, y eso me da estabilidad para el terremoto, ¿cierto? Del 2010. Cuando todo se mueve, cuando todo está pasando muy rápidamente, ¿cierto? Y hay inestabilidad, los psiquiatras, los psicólogos, la salud mental dice, tienes que volver rápidamente a las rutinas porque eso te va a traer una estabilidad, te va a traer una calma, te va a traer una seguridad. Nosotros los creyentes sabemos que esa seguridad, esa estabilidad, ese arraigo, esa pertenencia la puedo encontrar en la estaca. La puedo encontrar, como dice Biblia de las Américas, en la clavija, en ese palo que va a estar enterrado para darme soporte, seguridad, estabilidad contra viento, contra marea, contra los problemas de este mundo, porque yo estoy, dice la Biblia, crucificado juntamente con Cristo. Ahí estoy. Es más, estoy en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él me da estabilidad. Pero hay algo hermoso para un líder, por favor, y esta es la parte como más práctica del liderazgo de nosotros, ¿cierto? De usted, que tiene que cuidar, alimentar y guiar a otros. Este autor que yo estaba consultando me abrió la mente y dijo, pero cuidado, existe otra función de la estaca, existe otra función de la clavija. Y me llevó este autor a lo que es Isaías. Por favor. Si alguien quiere después saber del libro que me tomé para esta parte, me puede escribir
Dice, pastor, deme el libro que usted sacó de esa información porque está bastante bueno y yo con gusto se lo doy. Voy a dejar en la incógnita para que no lo tengan todos al tiro. Si alguien quiere saber el título del libro, lo puede preguntar. Isaías, por favor, capítulo 22. Hay otra función de la estaca, hay otra figura de la estaca. Dice así, Isaías capítulo 22, el versículo que buscamos es el 23 y el 24. Dice así, lo clavaré como clavija en lugar seguro y será un trono de gloria para la casa de su padre. Después voy a explicar esto. Y colgarán de él toda la gloria de la casa de su padre, descendencia y prole, todas las vasijas menores, desde los tazones hasta los cántaros. La imagen que toma el profeta Zacarías, ¿cierto?, de esta clavija, puede ser esta estaca que se entierra para dar seguridad y estabilidad, ¿cierto? Pero en las carpas, ¿sí?, tiene que haber al medio de la carpa un palo, una viga, un mástil, ¿cierto? Si usted ha visto cómo se levantan las carpas tienen que tener al medio un mástil, ¿sí? Ahora, lo interesante es que al medio de ese mástil se le clavaban estacas, clavijas. Pregúnteme para qué. Gracias, gracias Karen. ¿Por qué? Perdón, la pregunta era ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué levantaban estas estacas y ponían clavijas al medio? Porque nosotros en nuestras casas, y estoy viendo varias casas de ustedes, esta es la ventaja que uno tiene, ¿cierto?, de estar con las pantallitas. En las casas de ustedes yo veo que hay cuadros, que hay cosas que quiere destacar en su casa, una foto, ¿cierto? Un premio, un regalito, algo que está colgado en su pared. Ahora, para colgar eso, ¿qué tuvo que hacer? Ponerle un clavito, ponerle algo que sujetara y afirmara, ¿cierto?, lo que está destacando. Las personas en la antigüedad, de Isaías, de Zacarías, cuando tenían que colgar en sus paredes, obviamente, en las carpas, ¿cierto? En vez de colgarlas en la carpa, porque no se puede, en el palo del medio clavaban una estaca y lo que era más valioso para ellos, lo ponían a relucir al medio de ese mástil clavado con una estaca. Obviamente el texto de Isaías está diciendo que en esa figura van a colgar toda la gloria de la casa de su padre, en el sentido de lo que era una persona que tenía que reinar, ¿cierto? La clavija clavada, no, perdón, ¿dónde estoy? La clavija clavada no, y colgarán de él toda la gloria de la casa de su padre, descendencia y prole, todas las vasijas menores, ¿entiende? Vasijas, desde los tazones hasta los cántaros. Lo que para ellos era importante, lo colgaban en ese lugar para que otros lo vieran. ¿Qué es lo que me hizo pensar entonces este autor cuando yo estaba leyendo ahí sus comentarios? Que un buen líder quiere colgarse siempre de Cristo. Mire qué fácil. Un buen líder quiere colgarse siempre de Cristo. Quiere colgar sus esperanzas, quiere colgar sus anhelos, quiere colgar sus triunfos, quiere colgar todo lo que es importante para mí, lo que es importante para ti. ¿Dónde lo quieres colgar? En Cristo. ¡Qué maravilla! Porque cada uno cuando cuelga lo que es importante para uno, lo cuelga en Cristo, el que se destaca siempre es Cristo. Siempre. Un buen líder, ¿cierto?, va a entender que en el buen pastor, en este gran líder que nosotros tenemos, podemos colgar las cosas valiosas que nosotros tenemos. Y recuerden, no hay nada material que colgar en Cristo. A Él no le interesa eso. A Cristo le interesa que nosotros colguemos lo que es importante también para Él. Y que se pueda destacar. Y que los demás lo puedan ver. Si vuelves a Zacarías, por favor. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él dice el arco de guerra. Y hay que entender algo. Cristo en su primera venida, lo hemos explicado varias veces, él vino montado, dice Zacarías, ¿cierto? Vino montado como el Mesías que venía a hacer una obra de salvación, viene dotado de salvación, viene humilde, ¿verdad?
Ahí lo tenemos en Mateo 21, cómo muere Cristo, ¿verdad? Sin nada de gloria. Pero dice la Biblia, en algún momento de la historia, el gran líder, el Mesías, va a ser el arco de guerra. Es interesante porque en todas las profecías del Señor Jesucristo, cuando se habla del reino de Cristo, dice que Él gobernará a esta tierra, si alguien recuerda los textos, con vara de hierro. Regirá a las naciones y va a poner el orden que el Señor necesita establecer en el mundo. Esa imagen del Salmo 23, que es una muy, muy linda imagen del pastor, ¿cierto? El buen pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿recuerda? Dice que en la mano del pastor hay dos elementos. Su vara y su cayado sirven al pastor para infundir aliento. En este momento, en la mano del líder, del Mesías, del pastor, hay un arco de guerra. Porque él va a traer la paz tan anhelada, tan ansiada en Israel. Por último, ¿cierto? Dice el texto, de él todo gobernante, de él va a salir, ¿cierto? De Judá va a salir todo gobernante, de ahí para adelante que pueda gobernar, obviamente, a la manera del Mesías. Es más, Cristo va a instaurar un reino donde muchos creyentes van a reinar, gobernar con él. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a ser? Eso es un tema para lo que es eclesiología, para lo que es escatología, para saber cómo vamos a reinar juntamente con Cristo en el milenio. Entonces, cuando tienes a un líder, cuando tienes un buen liderazgo, tenemos que entender que un buen líder también va a poder establecer ciertos límites, porque también Cristo así lo establece. Algunas veces vamos a estar, ¿cierto?, con la palabra del Señor, que es nuestra espada, justamente le llamamos así, ¿cierto?, la espada, con la cual podemos defendernos de los ataques y las acechanzas del diablo. Dice la Biblia en Efesios, con toda la armadura de Dios. Usted que guía, que cuida, que alimenta, va a llegar un momento también, así como Cristo, que va a tener que presentar defensa con mansedumbre de lo que crees en tu mente. ¿Por qué lo crees? Y así como Cristo, vamos a tener que entonces tener un arco, en este caso la espada, para poder presentar esos argumentos a las personas que no creen. Entonces, con eso en mente, ¿cierto? Vamos a poder terminar leyendo lo que es Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Dice el versículo 10, hablando de el representante legal de todos los malos líderes, versículo 10, Juan 10, 10, el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Pero el representante legal de todos los buenos líderes, que es Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye, porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de lo que es una congregación, ¿cierto? Ya nos dejamos de ellos y nos vamos a nosotros. Cuando hablamos de una congregación, nosotros, las personas que trabajamos en una iglesia, que servimos en una congregación, usted y yo, que servimos al único Dios, al soberano, al Señor, necesitamos entender que en nuestra vida cristiana van a haber malos líderes. Esperamos y confiamos en el Señor que eso no suceda en nuestra congregación.
Entiendo que Pablo, al despedirse allá en Hechos capítulo 20, cuando deja, ¿cierto?, la obra y va a lo que es Roma, pero antes de irse, les dice en Hechos capítulo 20, yo sé que después de mi partida van a venir lobos rapaces que se levantarán incluso de entre el rebaño y no perdonarán a la congregación. Porque entiendo que en una congregación pueden haber malos líderes. Hermanos, es nuestro deber identificar a las personas que le hacen mal al rebaño, que tienen un mal liderazgo. No para apuntarlas con el dedo, por favor, no para juzgarlas, sino que para que podamos tomar un tiempo con esas personas y decirle, hermanos, estás equivocado. Yo también entiendo y agradezco al Señor que en una congregación como la nuestra hay muy buenos líderes que han planteado y le han dicho al Señor, quiero cuidar, quiero guiar y quiero alimentar al rebaño que tú me has dado, o mi familia, o ciertas personas de esta congregación en un ministerio específico. Nosotros tenemos un modelo a seguir, y ese modelo es el buen pastor. De él debemos aprender para llevar a cabo lo que es la obra del liderazgo. ¿Puede repasar otra vez su papelito, el que escribió, con las características? Y ahora anotar su nombre en esas características. Es decir, usted está buscando personas que guíen, que alimenten y que cuiden. Esa persona tiene el nombre de usted. Usted y yo somos las personas que debemos cumplir con esas características que usted puso. Todos bajo la supervisión del buen pastor. Oramos, que el Señor le bendiga y dejamos también a las personas que sigamos avanzando en nuestra carrera espiritual. Padre Celestial, queremos agradecer por esta mañana, queremos rogarte, Padre Celestial, que tú y solo tú te lleves la honra y la gloria, Señor. En Cristo oramos para que nuestro buen pastor, Señor, siempre se lleve la honra y la gloria de lo que es el trabajo en una congregación. Entendemos, Señor, que en el Antiguo Testamento ellos tenían ciertas necesidades, igual que nosotros, necesidades, Señor, de ser guiados, de ser alimentados, de ser cuidados. Padre Celestial, hemos estado orando junto a los pastores y otros líderes que tú levantes, Señor. Obreros calificados, obreros santos, obreros que dependan, Señor, del buen pastor, que estén parados en la piedra angular, que las glorias que ellos puedan tener, Señor, las pongan clavadas ahí, en ese madero, para que la gloria se la lleve Cristo. Sabemos que tenemos que presentar defensa, Señor, con mansedumbre las cosas. Levanta obreros, Señor, de acuerdo a tu corazón. Levanta, Señor, líderes que puedan, Señor, seguir pastoreando también el rebaño, tanto aquí como en otros lugares. Pero ayúdanos, Señor, también a poder identificar a las personas que están errando, que están, Señor, equivocadas en su liderazgo. Es más, ayúdanos a cuidar, Señor, a las personas que no han sido pastoreadas correctamente y que vienen a nuestra congregación, Señor, dañadas, afligidas, buscando un consuelo, buscando una ayuda, Señor, que por consecuencia de un mal liderazgo, Señor, han vagado y también, Señor, están afligidos en su mente y en sus corazones. Padre, ayúdanos a poder ser como congregación un modo también de restauración para sus vidas. Padre Celestial, agradecemos por tu palabra, agradecemos, Señor, porque sabemos que un día ese buen pastor nos va a venir a buscar, Señor, y vamos a estar toda la eternidad con nuestro Salvador. Pero mientras estemos en esta tierra, ayúdanos, Señor, a ser buenos líderes, siervos comprometidos con tu palabra. Y Padre Celestial, que otros también conozcan de la Iglesia Bautista Vida Nueva, que somos una congregación que es cristocéntrica. Oramos, Padre Celestial, en esta mañana, te bendecimos y nuevamente que tú lleves, Señor, toda la honra y toda la gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.